Hay hombres que creen que la sinceridad total es una virtud en sí misma. Hablan de todo. De lo que sienten, de lo que temen, de lo que desean, de lo que sueñan. No hay secretos en sus labios. Cada rincón de su alma es puesto sobre la mesa frente a sus amigos, frente a sus parejas, incluso frente a desconocidos. Creen que al mostrarlo todo serán más aceptados, más comprendidos, más queridos. Pero tarde o temprano, esos mismos hombres descubren el precio silencioso de la exposición excesiva. Descubren que no todos los oídos que escuchan son confiables, que no todos los corazones que acogen lo hacen sin condiciones. Descubren que quien conoce tus heridas más profundas tiene, también, el poder de usarlas contra ti. Y lo hacen. Te juzgan. Te manipulan. Se alejan de ti cuando muestras tu debilidad más íntima. O, peor aún, la usan como arma. Quizá tú también lo hayas vivido. Tal vez pensaste que abrirte era una muestra de madurez emocional. Que decir todo lo que sientes era parte de amar con autenticidad. Y, sin darte cuenta, entregaste tu poder. Lo pusiste en manos de quienes no supieron cuidarlo. Hablaste demasiado. Revelaste más de lo necesario. Y te diste cuenta, demasiado tarde, que el silencio también es una forma de sabiduría. ¿Qué pasaría si aprendieras a callar más? ¿Si dominaras el arte del silencio? Si, en lugar de correr a explicarte, decidieras observar y escuchar? Si supieras que no decir algo no es cobardía, sino estrategia. Los estoicos lo sabían. Epicteto lo enseñaba con claridad, no digas nada más de lo necesario. Para ellos, hablar era un acto de responsabilidad. No era una forma de vaciarse emocionalmente, sino una herramienta que se debía usar con precisión, como un guerrero usa su espada, solo cuando es imprescindible. Porque el que todo lo dice, todo lo pierde. El que siempre explica, acaba rogando comprensión. Y el que nunca guarda nada para sí, termina siendo un libro abierto que nadie quiere leer. Guardar silencio no significa esconderse. Significa tener dominio de uno mismo. Significa saber que no todo lo que sentimos debe ser expuesto. Que hay cosas que ganan valor precisamente porque son protegidas, porque se mantienen en lo sagrado de lo íntimo. Y que un hombre que no se entrega por completo al juicio ajeno, vive con mayor libertad. Este vídeo no es para los que buscan agradar a todos. Tampoco es para los que necesitan ser comprendidos a toda costa. Es para ti, que estás cansado de sentirte emocionalmente desnudo frente al mundo. Para ti, que alguna vez fuiste traicionado por confiar demasiado. Para ti, que estás listo para recuperar tu centro y construir un silencio que hable por ti con más fuerza que 1000 palabras. Hoy vas a descubrir que el silencio no es ausencia. Es presencia poderosa. Y que cuanto menos sepan los demás de ti, más dueño serás de tu propia vida. ¿Por qué decimos demasiado? La necesidad de hablar demasiado no nace del deseo de comunicar, sino del deseo de ser visto. En el fondo, muchos hombres comparten más de lo necesario porque buscan validación, quieren sentirse aceptados, reconocidos, valorados. Y en un mundo donde el silencio parece ser interpretado como frialdad o indiferencia, hablar se convierte en una forma desesperada de pertenecer. En términos psicológicos, hay un mecanismo claro detrás de esta necesidad, la dopamina. Cada vez que alguien nos escucha, nos da me gusta, comenta o responde con empatía, nuestro cerebro libera esta sustancia que nos hace sentir bien. Es adictiva. Por eso las redes sociales han convertido el oversharing, contarlo todo, en una norma. Publicamos lo que sentimos, pensamos o sufrimos esperando una respuesta que nos confirme que no estamos solos, que importamos, que alguien nos entiende. Pero lo que comienza como una búsqueda de conexión, pronto se transforma en exposición innecesaria. Sin darnos cuenta, empezamos a revelar detalles de nuestra vida íntima no porque confiemos, sino porque necesitamos una reacción. Y cada palabra que regalamos, cada emoción que exponemos, nos deja más vulnerables frente a quienes no siempre tienen las mejores intenciones. Decir demasiado no siempre es un acto de valentía. A veces, es un síntoma de carencia emocional. De un vacío que tratamos de llenar con atención.
Y el problema es que quien necesita constantemente la aprobación externa termina perdiendo el control de su mundo interno. Porque cuando hablas para ser validado, entregas tu poder a los demás. Miedo al rechazo. A menudo hablamos demasiado no porque queramos, sino porque tememos el silencio. Y no cualquier silencio, el que separa, el que enfría, el que, en nuestra mente, anticipa el rechazo. Muchos hombres revelan más de lo que deberían no por confianza, sino por ansiedad. Porque sienten que si no comparten lo suficiente, los demás se alejarán. Que si no abren su alma, serán percibidos como distantes, difíciles, indiferentes. Pero esa lógica tiene una trampa. En el intento de acercar a los demás, terminamos empujándolos. Porque mientras más compartimos, más perdemos el misterio. Y el misterio, aunque pocos lo admitan, es magnético. Es lo que invita a descubrir, lo que genera atracción, respeto, incluso admiración. Lo que no se dice tiene más poder que lo que se repite una y otra vez. Compartir en exceso, desde el miedo, no crea conexión genuina, sino dependencia emocional. Una persona que habla sin filtro con tal de no ser rechazada, se convierte en alguien predecible, ansioso y fácilmente manipulable. Deja de ser un hombre centrado y se convierte en un hombre necesitado. El filósofo estoico Epicteto decía, si quieres ser invencible, no entres en combates cuya victoria no depende de ti. Y agradar a todo el mundo es justamente esa batalla perdida. Quien teme el rechazo y busca retener a otros con palabras constantes, se aleja de su eje interior. El silencio no es frialdad. Es una declaración de poder. Es la voz del que no necesita probar nada, del que no teme perder a quien no puede sostener su ausencia. Y ese tipo de hombre, silencioso pero firme, es el que inspira respeto. En redes sociales, en conversaciones informales, incluso en el trabajo o en pareja, existe una presión creciente por mostrarlo todo, contarlo todo, confesarlo todo. Como si el valor de una persona se midiera por su capacidad de desnudarse emocionalmente ante los demás. Las plataformas digitales nos han educado en una cultura de la exposición constante. Compartimos nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestros hábitos diarios, nuestros fracasos, incluso nuestros traumas, como si existiera una obligación moral de ser siempre transparentes. Pero esta supuesta sinceridad absoluta muchas veces no nace de la libertad, sino del miedo a parecer fríos, reservados o poco auténticos. Lo paradójico es que, en nombre de la autenticidad, se está perdiendo lo más auténtico, el derecho a la intimidad. A tener un espacio propio que no necesita validación. A guardar para uno mismo pensamientos, emociones y procesos que no tienen por qué ser públicos ni explicados. El estoico no rechaza la comunicación ni promueve el hermetismo extremo. Pero entiende que la sabiduría está en discernir qué compartir, con quién y en qué momento. El silencio, para él, no es una debilidad ni una falta de conexión, sino un ejercicio consciente de protección. Como decía Marco Aurelio, muy pocas cosas se necesitan para tener una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu manera de pensar. No en lo que expones a los demás. La cultura actual quiere que te expongas. El hombre sabio elige lo que oculta. Lo que pasa cuando te expones demasiado. Hay una creencia ingenua, casi infantil, que muchos hombres llevan consigo sin cuestionar, que hablar mucho es sinónimo de confianza, que contar todo es construir intimidad, que mostrarse sin filtros es prueba de fortaleza emocional. Pero la realidad es muy distinta. Exponerte demasiado no te vuelve más fuerte, te vuelve más vulnerable. No te conecta más con los demás, te deja a merced de sus juicios, de sus intenciones, de sus manipulaciones. Y lo peor, te hace perder poder. Pierdes poder. Toda información que entregas sobre ti mismo puede, y será, usada en tu contra en algún momento. No porque el mundo esté lleno de enemigos, sino porque la naturaleza humana es oportunista. Cuando compartes tus miedos, tus inseguridades, tus heridas más profundas con quien no lo merece, le estás dando un mapa detallado de cómo manipularte. Imagina una relación en la que, en un intento por ser honesto, le cuentas a tu pareja todos tus traumas de la infancia,
tus inseguridades sobre tu apariencia, tus miedos sobre el abandono o el fracaso. Puede parecer una conversación íntima, incluso sanadora. Pero si esa relación se deteriora, como suele ocurrir, toda esa información puede convertirse en armas emocionales. Basta con una frase, un gesto, una omisión para despertar tus ansiedades más primitivas. El estoico no es un hombre de piedra. Siente, ama, confía. Pero no entrega sus puntos débiles como si fueran dulces. Sabe que el dominio de uno mismo comienza por controlar qué revelas y qué callas. Como decía Epicteto, primero aprende a esconder tus cicatrices. Luego decide a quién se las enseñas. Un ejemplo histórico lo ilustra con claridad: Napoleón Bonaparte. Era un maestro de la información. No solo controlaba lo que sus enemigos sabían de él, sino también lo que sus aliados pensaban. Su silencio estratégico en los consejos de guerra lo convertía en un hombre impredecible, impenetrable. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando callaba, todos especulaban. Eso es poder. 2. Te vuelves predecible. El misterio no es una pose, es una herramienta psicológica poderosa. Un hombre que se expone demasiado, que lo verbaliza todo, que explica constantemente sus intenciones, sus pensamientos, sus emociones, se vuelve completamente predecible. Y lo predecible, por definición, pierde impacto. En el amor, en los negocios, en la amistad, la previsibilidad mata el deseo, la atención y el respeto. Piensa en los personajes que más te han marcado en el cine, la literatura o la historia. ¿Qué tienen en común? El aura de misterio. No sabes del todo lo que piensan, lo que sienten o lo que van a hacer. Esa ambigüedad genera magnetismo. El silencio bien usado crea tensión. Y la tensión genera respeto. Al contrario, quien habla demasiado se vuelve un libro abierto. Fácil de leer, fácil de ignorar. Séneca, el gran filósofo romano, decía: cuanto más muestras, menos vales. Cuanto más ocultas, más control tienes. En su vida pública, Séneca fue consejero del emperador Nerón, una figura impredecible y peligrosa. Para sobrevivir, supo mantenerse ambiguo, prudente. Hablaba solo cuando era necesario. Y nunca más de lo que debía. ¿Te has preguntado por qué algunas personas imponen respeto apenas entran a una habitación, mientras que otras necesitan gritar para ser escuchadas? No es solo una cuestión de presencia física. Es la energía que transmite alguien que no necesita explicar quién es. Que no se expone, que no se justifica. Un hombre que sabe lo que vale, y por eso no tiene la necesidad de decirlo. 3. Las palabras se vuelven vacías. Hay una ley universal que rige todo sistema de valor: la escasez. Lo que es escaso vale más. Lo que es abundante, pierde valor. Así funciona el oro, el arte, y también las palabras. Cuando hablas demasiado, tus palabras pierden peso. Te conviertes en ruido de fondo. Lo que dices ya no sorprende, ya no impacta, ya no se recuerda. Es como la inflación: mientras más imprimes, menos valen tus billetes. Mientras más hablas, menos se escucha lo que dices. El estoico valora la palabra, porque sabe que cada frase tiene un costo. Y como buen estratega, elige cuándo pagar ese precio. Un sí puede abrir puertas. Un no puede salvarte de un desastre. Pero si usas esas palabras sin filtro, sin medida, se vuelven aire. Marco Aurelio lo expresaba con claridad en sus meditaciones: no digas nada más de lo necesario. Ni más, ni antes, ni con más intensidad de la que exige el momento. Es una lección de contención, pero también de respeto por el lenguaje. No hay nada más valioso que un hombre cuya palabra tiene peso. En la historia, los grandes líderes nunca fueron los que más hablaron, sino los que sabían cuándo hablar. Abraham Lincoln escribía 100 discursos, pero pronunciaba solo uno. Churchill, antes de cada intervención, ensayaba durante horas cómo decir lo mínimo con el máximo impacto. Porque entendían que el poder está en la precisión, no en la cantidad. Hablar demasiado no te hace más libre. Te hace más frágil. Te quita poder, te vuelve predecible y vacía tus palabras.
No se trata de vivir en el silencio absoluto, ni de construir muros impenetrables. Se trata de recuperar el control sobre tu narrativa. De no entregar tu alma en bandeja a cualquiera que te escuche. El hombre moderno necesita reaprender el valor del silencio. Necesita volver al código de los sabios, hablar poco, observar mucho, decidir con calma. No por miedo, sino por estrategia. No por frialdad, sino por dignidad. Porque cuando dominas el arte de callar, el mundo empieza a escucharte de verdad. El valor del silencio en la filosofía estoica. En un mundo que premia lo ruidoso, lo inmediato y lo visible, el silencio parece un arte perdido. Pero para los estoicos, el silencio no es vacío ni debilidad. Es una manifestación de poder. Un acto deliberado de control. Una forma de proteger tu mundo interior en medio del caos externo. El silencio, bien entendido, no es simplemente callarse. Es un lenguaje sin palabras. Una declaración de independencia. Una forma de decir, yo no reacciono por impulso, yo elijo. Y esa elección, en un mundo lleno de gritos, es revolucionaria. 1. El silencio como forma de poder interior. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones. A menudo el silencio es una respuesta. No lo decía como un consejo social, sino como una herramienta para cultivar la fuerza interior. En vez de reaccionar ante cada provocación, el estoico observa. En vez de justificarse constantemente, permanece firme. En vez de hablar para llenar vacíos, deja que el silencio los llene con presencia. El silencio, entonces, no es pasividad. Es concentración. Es dominio. Es fuerza contenida. Cuando eliges no hablar, no estás reprimiendo, estás dirigiendo tu energía hacia adentro. Estás protegiendo tu centro. Estás recordándote que no todo merece una respuesta, que no todos merecen acceso a tus pensamientos. En la práctica estoica, este tipo de silencio se ejercita cada día. Se entrena como un músculo. Y con el tiempo, ese músculo se convierte en una armadura. Porque el verdadero poder no se demuestra hablando más fuerte, sino resistiendo la necesidad de hablar cuando no hace falta. 2. Controlar lo que puedes controlar. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es el principio de la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan o hacen, solo lo que tú eliges pensar y hacer. Y esto se aplica directamente al lenguaje y a la exposición personal. No puedes controlar cómo reaccionará alguien a lo que le cuentes. No puedes controlar si lo usará en tu contra, si te entenderá o te juzgará. Pero sí puedes controlar lo que compartes. Puedes elegir con cuidado qué palabras usas, cuánto revelas, a quién se lo dices. Este filtro mental, esta pausa antes de hablar, es una forma de sabiduría práctica. Es lo que transforma una conversación en un acto consciente. Cuando hablas sin filtrar, estás renunciando a tu poder. Pero cuando eliges hablar con intención, estás ejerciendo tu libertad estoica. El silencio, entonces, es una herramienta de selección. No te impide conectar, pero te obliga a decidir cómo y con quién hacerlo. No estás huyendo de la intimidad, la estás protegiendo. No estás evitando a las personas, estás honrando tu espacio interno. Imagina que cada palabra que dices es una moneda de oro. ¿La regalarías al azar? ¿La lanzarías al aire en cada conversación superficial? ¿La entregarías a quien aún no ha demostrado merecerla? Claro que no. Entonces, ¿por qué hacemos eso con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros secretos? 3. La virtud de la discreción. Epicteto, en sus disertaciones, afirmaba: no tienes por qué explicarte ante todo el mundo. Y es una frase que debería grabarse todo hombre que busca libertad emocional. No tienes que justificarte por sentir lo que sientes. No tienes que contarle a todo el mundo lo que estás pensando. No tienes que revelar tus planes, tus heridas ni tus dudas, solo para agradar o ser aceptado. La discreción no es cobardía. Es elegancia. Es fuerza. Es claridad mental. Hay momentos para compartir, por supuesto. Pero compartir no significa desbordarse. Es un acto que debe hacerse con criterio.
La persona correcta. No todo el mundo merece acceso a tu mundo interno. El momento correcto. No todo el tiempo es adecuado para abrirse. La dosis correcta. No necesitas decirlo todo para decir algo importante. Esta es la virtud estoica de la moderación aplicada al lenguaje. Así como no comes en exceso, no debes hablar en exceso. Así como seleccionas tus alimentos, selecciona tus palabras. Y así como cuidas tu cuerpo, cuida tu mente de la sobreexposición. Gesto estoico para practicar. Haz el siguiente ejercicio durante una semana. Cada día, elige conscientemente una cosa sobre ti que normalmente compartirías, y decide no compartirla. Puede ser una opinión, una preocupación, un logro, un recuerdo o incluso una pequeña molestia. Obsérvate. ¿Qué sientes? ¿Ansiedad? ¿Alivio? ¿Claridad? Lo más probable es que al principio te sientas incómodo. Como si estuvieras reteniendo algo. Pero si insistes, notarás algo sorprendente, una sensación de poder. De contención. De autoridad sobre tu propia narrativa. Y ahí empieza la transformación. Porque el hombre que sabe callar no es menos auténtico. Es más libre. El silencio no es debilidad, ni frialdad, ni aislamiento. Es poder en estado puro. Es el lenguaje de los hombres que han aprendido a gobernarse a sí mismos antes de intentar influir en los demás. En la filosofía estoica, el silencio no es un refugio, sino una elección. Es una declaración de que tu mundo interno es más importante que la aprobación externa. De que no necesitas la validación constante, porque ya estás completo por dentro. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de hablar, de explicar, de compartir, detente un momento. Pregúntate, ¿esto fortalece mi carácter o lo debilita? ¿Esta palabra me acerca a la libertad o me aleja de ella? ¿Este silencio puede ser mi mejor respuesta? Porque a veces, callar no es guardarse algo. Es protegerlo. El misterio como arma silenciosa. En tiempos donde todos se apresuran a contarlo todo, donde las redes sociales nos empujan a exponer nuestra vida íntima al mundo, el misterio se ha convertido en una forma de rebelión. Un hombre que no revela todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que sueña, es un hombre que incomoda. Porque no se le puede controlar. No se le puede manipular. Y sobre todo, no se le puede descifrar. Ese es el poder del misterio. No es un juego de seducción superficial, es una forma profunda de proteger tu energía, tu esencia y tu dirección en la vida. 1. El atractivo del misterio. Hay una razón por la cual las figuras más influyentes de la historia, líderes, estrategas, amantes, sabios, compartían una característica común: nadie sabía exactamente lo que estaban pensando. Un hombre que dice poco pero actúa con precisión transmite lo que hoy se llama energía alfa. No necesita explicar cada movimiento, porque su presencia habla por él. No tiene que justificar cada emoción, porque su mirada ya ha dicho lo esencial. No busca atención, pero la atrae sin esfuerzo. La verdad es que el misterio despierta el deseo. Cuando no sabes exactamente qué piensa alguien, quieres saber más. Cuando no puedes anticipar sus reacciones, te mantienes alerta. Cuando no te lo da todo de inmediato, valoras cada gesto. Ese es el principio de la atracción poderosa: menos palabras, más presencia. Menos ruido, más impacto. Y eso aplica tanto en relaciones personales como en ambientes laborales. El colega que no se queja, que no presume, que no chismea, pero siempre entrega resultados, genera respeto. El hombre que no suplica amor, pero ofrece profundidad, genera interés. Ser misterioso no es fingir. Es simplemente no regalar tu alma a cualquiera. 2. Mente cerrada, corazón protegido. Compartir nuestras emociones no es un problema. El problema es hacerlo con cualquiera, en cualquier momento, sin ningún filtro. Porque cuando alguien sabe exactamente lo que amas, lo que temes, lo que anhelas, también tiene el mapa para destruirte emocionalmente. Una mente que permanece cerrada no es una mente desconectada. Es una mente consciente de su valor. Y un corazón que permanece protegido no es un corazón frío. Es un corazón sabio,
que no se entrega por impulso, sino por elección. Cuando expones constantemente tus deseos más profundos, tus heridas no cicatrizadas, tus inseguridades, te conviertes en un blanco fácil. No porque los demás siempre quieran hacerte daño, sino porque ya no tienes escudos. Has entregado todas tus armas. Has perdido tu ventaja. En cambio, el hombre que cultiva un aire de reserva emocional no se está aislando. Se está blindando. Está diciendo, tú no entras aquí hasta que yo decida que es seguro. Y eso no es arrogancia. Es protección emocional. Es inteligencia estratégica. ¿Has notado que los hombres que menos hablan de sus emociones muchas veces son los más sólidos cuando todo se derrumba? No es porque no sientan. Es porque no se vacían por dentro con cada pequeña tormenta. 3. Diferencia entre ser cerrado y ser emocionalmente inteligente. Aquí es donde muchos confunden los conceptos. El misterio no es frialdad. La reserva no es desconexión. La contención emocional no es rigidez. Ser cerrado por miedo es debilidad. Ser misterioso por elección es fortaleza. Un hombre emocionalmente inteligente no se cierra a todo el mundo, pero tampoco se abre a cualquiera. Sabe leer el momento. Sabe cuándo compartir y cuándo guardar silencio. Sabe diferenciar entre una conexión real y una curiosidad superficial. Él no habla para llenar vacíos, ni se confiesa para buscar consuelo en cualquiera. Habla cuando hay confianza, cuando hay reciprocidad, cuando hay un propósito. Y calla cuando siente que el otro no ha demostrado la madurez para recibir lo que él guarda dentro. Aquí entra una comparación interesante entre dos tipos de hombres. El hombre estoico, que comparte con medida. Habla poco, pero con profundidad. Escoge a quien le abre su corazón. No busca aprobación, busca coherencia. Protege su centro emocional como un templo. El hombre desbordado, que se expone sin control. Habla mucho y de todo, con cualquiera. Se siente vacío si no lo escuchan. Usa sus emociones como moneda de cambio para atención. Se entrega demasiado pronto, y luego se rompe fácilmente. Uno proyecta fuerza y estabilidad. El otro proyecta necesidad y dependencia. Y es en esa diferencia donde se define gran parte del magnetismo personal de un hombre. La clave no es no sentir. La clave es saber qué hacer con lo que sientes. Ser misterioso no es jugar a esconderte. Es liderarte a ti mismo con elegancia. Es caminar por el mundo con una conciencia tan sólida de quién eres, que no necesitas validarte verbalmente a cada paso. El hombre que cultiva el silencio, la reserva, la intención en cada palabra, no está desconectado de los demás. Está conectado consigo mismo. Y en ese centro, en ese núcleo silencioso donde pocos llegan, nace su verdadero poder. Como practicar el arte de no revelar demasiado. Hay una clase de hombre que no grita para ser visto, que no ruega por atención, ni busca validación constante. Es un tipo de presencia silenciosa, firme, que se impone sin esfuerzo, que no necesita explicarse porque su forma de estar en el mundo ya lo dice todo. Ese hombre no ha llegado ahí por casualidad. Ha entrenado un músculo que muchos ni siquiera reconocen como valioso, la contención. Y dentro de ese arte, hay una regla fundamental que separa a los que reaccionan de los que dominan, no revelar demasiado. Pero, ¿cómo se cultiva esa disciplina? ¿Cómo lograr que el silencio no sea una carga, sino un escudo y una fuente de poder? Todo empieza por romper con el reflejo condicionado de hablar por hablar. Vivimos en un tiempo donde cada segundo parece exigir una respuesta inmediata, una opinión, una confesión. En ese contexto, aprender a callar se convierte en un acto de rebelión. El primer paso es hacer del silencio un hábito. No como una negación, sino como una elección consciente. Y eso comienza con algo tan simple como no responder de forma automática. Hacer pausas. Respirar antes de hablar. Preguntarte, ¿hace falta decir esto? ¿Esta persona merece saberlo? ¿Estoy hablando desde la conciencia o desde la inseguridad? Esas pausas, aunque breves, transforman tu forma de comunicarte. No estás suprimiendo tu voz, estás entrenando tu filtro.
En ese espacio entre el impulso y la palabra nace la sabiduría. Y lo notarás rápido, cuanto menos hablas, más escuchas. Cuanto menos explicas, más observas. Y cuando reduces el ruido externo, comienza a escucharse más claro el mundo interior. Por eso, hablar menos no es solo una táctica social, es una herramienta de autoconocimiento. Empiezas a notar cómo muchas veces compartías solo para sentirte acompañado, validado o entendido. Y al elegir callar, descubres que tu mundo interno también puede sostenerte. Hay cosas que no necesitan ser dichas. Hay verdades que solo florecen en el silencio. Pero el ser humano moderno ha perdido ese templo interior. Lo ha reemplazado por redes sociales, por confesiones públicas, por conversaciones vacías en las que cada uno expone sus heridas como trofeos. Para recuperar ese centro, necesitas crear tu espacio sagrado. Un lugar donde todo lo que sientes, piensas o sueñas tenga un cauce, pero no un escenario. Ese espacio puede ser una libreta, una oración, una conversación íntima contigo mismo. Escribir tus pensamientos en privado es una forma de procesarlos sin exponerlos. Es una manera de darle estructura a lo que sientes sin entregárselo a personas que quizás no sabrán sostenerlo. Muchos hombres descubren esto tarde, después de haber confiado sus vulnerabilidades a quienes solo buscaban usarlas. Por eso, la práctica de escribir para uno mismo no es un simple ejercicio emocional, es una estrategia de protección. Es construir un refugio donde puedas ser radicalmente honesto sin quedar expuesto. Un lugar donde hablas sin el riesgo de que tus palabras sean interpretadas, juzgadas o utilizadas en tu contra. En ese espacio privado, nadie puede herirte. Porque lo esencial no ha sido entregado al juicio de los demás, sino conservado como una joya que solo tú puedes entender. Dicen que en una tierra lejana, donde los desiertos se extendían como océanos dormidos, vivía un león viejo y silencioso. No era el más grande, ni el más rápido, ni el más feroz. Pero todos lo respetaban. No porque rugiera más fuerte, de hecho, casi nunca se le oía rugir, sino porque su sola presencia bastaba para imponer orden. Mientras los leones jóvenes competían por llamar la atención, él observaba desde la sombra. Esperaba. Analizaba. Elegía cuidadosamente cuándo actuar, cuándo avanzar, cuándo quedarse quieto. Un día, un león joven, lleno de orgullo, se acercó a él y le preguntó: ¿por qué nunca ruges? ¿No sabes que así demuestras tu poder? El león viejo lo miró con calma y respondió: quien ruge sin motivo, gasta su fuerza antes de que llegue el peligro. El silencio conserva lo que el grito desperdicia. El joven rió, creyéndolo cobarde. Decidido a demostrar su superioridad, comenzó a rugir cada mañana, anunciando su presencia por todo el valle. Los otros animales lo evitaban, algunos por miedo, otros por fastidio. Pensó que eso era poder. Pero un día, cuando el hambre apretó y quiso cazar, no encontró nada. Todos sabían dónde estaba. Todos sabían qué esperaba. Todos sabían quién era. El león viejo, en cambio, caminaba por la sabana con pasos suaves y mirada firme. No hablaba. No advertía. Simplemente aparecía. Y cazaba sin ruido, sin espectáculo, sin necesidad de demostrar nada. La manada comenzó a seguirlo. No porque gritara órdenes, sino porque transmitía seguridad. Porque su silencio no era vacío, era dirección. Este cuento, aunque simbólico, guarda una verdad que muchos hombres solo aprenden con el tiempo. No necesitas alzar la voz para que te escuchen. No necesitas contar tu historia para tener valor. No necesitas abrir tu alma a cualquiera para ser real. A veces, el silencio no es ausencia de palabras, sino presencia total de uno mismo. Hay hombres que lo entienden tras años de heridas abiertas. Como aquel hombre que, tras una ruptura devastadora, decidió aislarse del ruido. Durante años había contado todo, a su pareja, a sus amigos, a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Creía que abrirse era sinónimo de sanar. Pero cuanto más hablaba, más se perdía en su propio dolor. Cada palabra se volvía un eco de lo que ya no tenía. Cada explicación, una cadena que lo ataba al pasado. Hasta que un día,
simplemente se detuvo. No porque dejara de sentir, sino porque entendió que algunas batallas se ganan en silencio. Comenzó a escribir en un cuaderno en vez de hablar. A orar en silencio en lugar de pedir consejo. A observar a los demás en vez de justificarse. Y lentamente, sin anuncios, comenzó a transformarse. Su mirada cambió. Su energía cambió. Ya no explicaba, no pedía aprobación, no rogaba por comprensión. Se volvió un hombre que no necesitaba convencer a nadie de quién era. Y fue entonces, en ese punto exacto donde dejó de explicar y de contar su historia a quien no la merecía, cuando su vida dio un giro. Su paz interior se volvió tan firme que nadie podía desestabilizarla. Su poder ya no venía de lo que decía, sino de lo que no decía. Esa es la transformación de la que pocos hablan. El renacer que ocurre cuando decides guardar para ti lo más valioso. Cuando entiendes que lo sagrado no se expone, se protege. Cuando el silencio deja de ser un castigo y se convierte en tu territorio. No necesitas ser el que más habla para ser el más fuerte. A veces, basta con ser el que más calla con intención. Y luego, en la interacción con los demás, hay una regla de oro: observa más, habla menos. Mientras el mundo corre detrás del ruido, tú eliges escuchar. No porque seas indiferente, sino porque entiendes que quien más escucha, más comprende. Observar con atención es una forma de respeto, pero también de poder. Quien observa no solo ve lo superficial, capta las contradicciones, los gestos, los silencios ajenos. Aprende de los otros sin exponerse. Y cuando habla, lo hace con precisión, con fuerza, con peso. En una conversación, el que más preguntas hace es el que más dirige. No porque manipule, sino porque el que pregunta no necesita contar su historia para dominar la narrativa. Está en control porque ha soltado la necesidad de impresionar. Y eso, en sí mismo, impone respeto. Aprender a hablar solo cuando es necesario te convierte en una figura enigmática. Un hombre que no busca atención, pero que inevitablemente la atrae. Porque hay una energía poderosa en aquel que no se deja leer por completo. Una sensación de profundidad, de autoridad silenciosa, de fuerza contenida que resuena más que 1000 palabras. Este tipo de práctica no te aleja del mundo. No te vuelve distante, ni emocionalmente inaccesible. Al contrario, te vuelve más sabio, más centrado, más capaz de ofrecer tu presencia de forma íntegra. No necesitas contar tu vida para estar presente. No necesitas narrar tu dolor para ser comprendido. Solo necesitas habitarte con honestidad y aprender a guardar para ti lo que te define. Porque no todo merece ser compartido. No todo debe ser explicado. Y no todos merecen conocer tu mundo interior. Practicar el arte de no revelar demasiado no significa desconfiar de todos. Significa confiar tanto en ti mismo que sabes que algunas cosas no necesitan salir de tu boca para tener valor. Significa entender que el silencio no es ausencia, es elección. Es decirle al mundo, no necesito ser entendido para tener paz. No necesito ser validado para tener dirección. No necesito contarlo todo para ser auténtico. El hombre que domina este arte se convierte en su propia fortaleza. Y en tiempos de ruido, ese tipo de hombre se vuelve inolvidable. Una era donde el silencio parece sospechoso y la discreción se interpreta como debilidad. Pero los hombres verdaderamente fuertes saben algo que los demás han olvidado, que no todo debe ser dicho, que no todo debe ser mostrado. Hay un tipo de poder que no hace ruido. Y es, quizás, el más real de todos. Guardar para ti lo que es tuyo, tus planes, tus heridas, tus deseos más profundos, no es un acto de cobardía. Es un acto de soberanía. Es una declaración silenciosa de que tu mundo interior no está a la venta, que tu paz no está en manos ajenas. Es elegir ser el guardián de tu alma, no su vendedor. Porque cuanto más hablas, más te expones. Cuanto más explicas, más te debilitas. Y cuanto más buscas ser entendido por todos, más te alejas de ti mismo. Hay un momento en la vida de cada hombre en que debe decidir, ¿voy a seguir mostrando mis cartas a cualquiera? ¿O voy a convertirme en alguien que solo revela lo necesario, en el momento justo,
¿Con las personas correctas? No tienes que ser comprendido por todos. Solo por ti mismo. Y si tienes eso claro, ya estás por delante de la mayoría. El estoicismo nos recuerda que el mundo puede ser caótico, pero tú puedes ser firme. Que lo externo puede cambiar, pero tu interior puede ser un templo. Y los templos no se construyen con ruido, sino con silencio, con presencia, con intención. Así que no temas callar. No temas guardar. No temas decir menos. Tu silencio puede ser tu escudo. Tu mirada puede hablar más que tus palabras. Tu vida, si sabes vivirla con sentido, puede convertirse en una fortaleza interior que no necesita aprobación, ni aplausos, ni testigos. Haz de tu vida una fortaleza interior. Haz de tu silencio una declaración. Y haz de ti mismo un misterio que solo pocos, los verdaderamente dignos, puedan llegar a conocer. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para más contenido como este. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, y déjame tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es la fuerza que mantiene viva esta comunidad de hombres estoicos y conscientes. Nos vemos en el próximo episodio.